Bienvenidos a México Transparente, un espacio donde reflexionamos sobre los retos más duros que enfrenta México, como lo es la corrupción. ¿Qué podemos hacer para combatirla? ¿Los ciudadanos realmente participamos en ella? Hoy tenemos a un referente muy importante en este tema, el licenciado Eduardo Bojorquez, el director de Transparencia de México. Muchas gracias, Luis, por la cálida introducción. Realmente es un gusto estar aquí. Y bueno, primero que nada, creo que es muy importante empezar con la pregunta fundamental y la cual nos atañe en este momento, y la cual es, ¿qué es la corrupción dentro de México? Como bien sabemos, la corrupción es el abuso de poder para un beneficio personal, que puede ir desde un funcionario que acepta un soborno hasta cosas más simples, como lo pueden ser dar una mordida, tratar de beneficiarte en algún trámite social o incluso tratar de hacer trampa en algún examen, en el caso de estudiantes, y que poco a poco se ha ido normalizando más y más. No es un tema abstracto, afecta a muchas partes de la población y realmente incluso personas como doctores, eh, policías, bomberos y personas de todos los sectores se ven afectados dentro de esta situación. Sí, muchas veces tenemos como idealizado esta figura del político que roba tantos millones, pero la corrupción también va en el ciudadano, ¿no? Que en las mordidas o en los exámenes, como decías tú, participamos en pequeños actos de corrupción, pero que podrían parecer insignificantes, pero también realmente impactan en la sociedad, ¿no? Sí, claro que sí, como bien mencionas, es un tema que atañe a la sociedad actual y más con la conocida cultura de la corrupción que muchas veces se comenta, pero realmente es un tema que abordaremos más adelante, pero realmente hay que dejar de considerarlo así, porque realmente es un problema que va más allá de una simple cultura. ¿Conoces algunos casos o nos podrías contar algunos casos que nos reflejen este tipo de actos? Claro que sí, Luis. Han habido algunos temas y sobre todo casos muy impactantes. Uno de ellos es la estafa maestra. ¿Has oído hablar sobre ella? Por supuesto. Bueno, la estafa maestra, para nuestros oyentes, si no saben de qué trata, pues fue un desvío de recursos de más de 7.000 millones de pesos mexicanos usando universidades públicas y empresas fantasmas para beneficio personal de políticos de puestos muy importantes. O del caso Odebrecht, también me imagino que también tienes cierta idea Sí. de eso. Realmente fue un caso muy impactante donde funcionarios mexicanos recibieron algunos sobornos para asignar contratos en otros países y a pesar de que hay condenas, realmente en México este caso sigue estancado, porque es bien sabido que los delitos de corrupción, menos del 2% son sancionados dentro del país. Y es una problemática que realmente impacta a la sociedad de gran medida. Y a nivel local, pues ni se diga. Muchos trámites municipales, licencias de construcción, negocios con licitaciones, se ven manchados por casos de corrupción y que realmente impactan dentro del país. Sí, lo realmente triste es que muchas veces escuchamos de estos casos y nos parece absolutamente normal. Tenemos tan normalizada esta cultura de corrupción que no perdemos la noción de lo dañino que está haciendo para nuestro sistema democrático. ¿Por qué crees que no hemos podido avanzar más? Este es un problema muy evidente. Bueno, como te menciono, realmente la corrupción va, nos atañe desde hace años. Realmente es una problemática gigante, pero creo que podemos englobar toda esta problemática en tres razones principales. Primero, la impunidad, ya que como bien te comenté, la mayoría de los casos no se investigan. Y los que sí, rara vez terminan en sanciones. Te digo, estadísticas ya avalan que solo el 2% son sancionados dentro de todo México. Y realmente muchas personas dicen, realmente dar una mordida a un policía para evitar una multa mayor o hacer trampa en un examen no va a afectar al país, pero realmente llega a impactar en la economía, en la distribución de los recursos y sobre todo en áreas mayores que realmente impactan muy duramente a la sociedad mexicana. El segundo punto yo creo que sería la complicidad institucional,
ya que como bien sabemos, muchos órganos políticos, e inclusive algunos privados, algunas empresas, también se prestan para encubrir estos actos de corrupción. Y pues principalmente pueden ser por razones como el miedo, la desconfianza y muchas emociones que te pueden hacer manipular y querer hacer u obtener algún beneficio para ti mismo o para tus personas allegadas. Y finalmente, la participación ciudadana. Y es que si no exigimos o no vigilamos la forma en la que se invierten los recursos o las acciones que están tomando nuestros líderes políticos o la sociedad en general, realmente no podremos tener una rendición de cuentas como la merecemos. Realmente es algo que afecta de gran medida a la sociedad mexicana y que debemos buscar y luchar para tratar de obtener respuestas, sobre todo en cuestión de, podría ser recursos económicos o construcciones que llevan a cabo mediante el uso de recursos eh, pues vaya así, públicos, recursos públicos. Sí, te digo lo que pasa, que muchas veces cuando las personas cometen este acto de corrupción, se justifican diciendo es que así somos, o es que el gobierno roba más, o cosas así, pero realmente en cosas tan pequeñas podemos sumar a este combate, ¿no? Si todos nos sumáramos a combatir la corrupción, podríamos hacer algo grande, ¿no? ¿Qué soluciones crees que podrían funcionar? Claro que sí. Primero que nada, a pesar de que sé que este podcast es una entrevista a mí, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué soluciones implementarías dentro de la sociedad mexicana para erradicar la corrupción? Y a continuación te doy claramente las que yo considero que podrían ser las mejores. Yo considero que obviamente la educación es clave. Muchas veces actuamos por ignorancia, ni siquiera sabemos que estamos cometiendo un acto de corrupción. O muchas veces pensamos que, ay, hacer algo chiquito no le va a hacer daño a nadie. Pero realmente, si sumamos, como ya lo había dicho, si sumamos entre todos, podremos hacer un gran cambio. Porque la corrupción puede que sí esté en la cultura, pero también es en la educación, que vienen de la mano. Claro que sí. Pero bueno, te daré las soluciones que yo considero pues las más básicas para erradicar este problema. Y bueno, primero que nada, ¿sabes qué es la transparencia? Por supuesto. Claro que sí. La transparencia para mí yo considero la base y el pilar fundamental para erradicar a la corrupción, ya que pues la transparencia es ese valor que nos permite que la información sea pública y accesible para todo público, entendible para incluso niños de primaria, porque realmente la sociedad mexicana no se compone solo de personas como tú o como yo, realmente son miles de personas, miles y millones de personas las cuales componen a nuestra sociedad. Y pues el no tener acceso a esta información o no poder entender reduce su capacidad de entendimiento y incluso puede llegar a cambiar su perspectiva o el panorama que tienen acerca de la situación actual del país. Es por esto que yo considero que la transparencia y una accesibilidad de información puede ser fundamental para alguna situación como la que te comento. Ahora bien, yo creo que la segunda opción que podríamos tener para erradicar la corrupción puede ser el uso de tecnología, ya que la tecnología nos permite, de cierta manera, acercarnos a nuevas personas y sobre todo usando herramientas como la inteligencia artificial, datos abiertos o incluso la blockchain que se usa incluso en economía para nuevos desarrollos, puede ser de gran ayuda para la mejora de las sociedades. Y finalmente la ciudadanía activa, ya que la presión, como bien sabemos, la presión de millones de mexicanos puede hacer que los políticos por fin nos den la rendición de cuentas que merecemos, que pues principalmente creen observatorios ciudadanos y plataformas de denuncia anónima, donde se puedan alzar la voz y tener esa certeza de que pues habrá un castigo y no serán impunes los delitos de corrupción, ya que como bien te comento, son delitos que a pesar de que muchos pueden tomar como irrelevantes, poco a poco, si vamos sumando caso a caso, esto puede ser totalmente un caos total.
Me parece interesante porque eso que me dices que es como un sistema que el gobierno debería formalizar, porque si bien en día existen mecanismos para combatir la transparencia y la corrupción, no están arraigados o no se llevan al pie de la letra este tipo de sistemas. Entonces me parece interesante que podamos implementar de otra forma, ¿no? Claro que sí. Para terminar, ¿qué puede hacer alguien que nos escucha desde casa, su trabajo o la escuela para combatir la corrupción? Bueno, realmente yo considero que a pesar de que muchas personas tienen la ideología de que no pueden cambiar el mundo, pues por medio de acciones pequeñas, créeme que granito a granito se va haciendo la gran diferencia. Y acciones como evitar dar mordidas, evitar acelerar trámites y pues tratar de hacer las cosas a la mala, puede ser que nos afecten en gran manera. Y yo creo que esto y sobre todo fomentar una cultura de educación sería fundamental. Informarse, estar atento a las noticias y sobre todo a las situaciones que atienden al país, para así corroborar y sobre todo tener esa certeza de que las cosas pueden ser mejores. Interesante, ¿no? Me encanta que no necesitamos héroes como tal para combatir la corrupción, sino desde nosotros podemos empezar a combatirla, ¿no? Pues muchas gracias, Eduardo Fue Bojorquez. un gusto, Un Luis, gusto. y espero volver a este podcast muy pronto. Excelente. Y allá en casa espero que les hayan llegado estas palabras y podamos reflexionar sobre la importancia de combatir la corrupción. Muchas gracias. Tranquilo, güey. Tranqui, no hay tiempo. Sigue agarrando yo, pero es para evitar que se mueva esto. Intenta que no se va esto. Sí, obvio, no, no se